Nunca olvidaré el día en que todo comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Un día que empezó como cualquier otro, pero que terminó marcando un antes y un después en mi relación con mi hija. Era un martes cualquiera, y yo esperaba con ilusión escuchar su voz, preguntarle cómo estaba, cómo iban sus estudios, simplemente conectar como siempre lo habíamos hecho. Sin embargo, un sentimiento extraño se instaló en mi pecho desde la mañana. Un presentimiento que no podía ignorar. Descubrí que mi hija había cancelado su viaje a la Bahía alegando problemas financieros. Al principio intenté racionalizarlo, pensando que era normal que los jóvenes tuvieran que ajustar sus planes, pero algo no cuadraba. Su tono al explicarlo, la manera en que evitaba mirarme a los ojos, todo parecía indicar que había algo más detrás de sus palabras. Intenté llamarla varias veces a lo largo del día, con una mezcla de preocupación y una pizca de incredulidad, pero mis llamadas fueron ignoradas una tras otra. Esa falta de respuesta me provocó una ansiedad creciente, un nudo en la garganta que me impedía concentrarme en cualquier otra cosa. Fue entonces cuando, casi por accidente, mientras revisaba mi Facebook, vi un post que me dejó paralizado. Fotos de mi hija disfrutando de la playa en Hawái, imágenes que mostraban sonrisas brillantes, atardeceres y la ilusión de un viaje que, según ella, había sido cancelado. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Una mezcla de rabia y decepción me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Era imposible de creer que ella pudiera mentirme de esa manera, de forma tan deliberada. Reviví mentalmente momentos felices que habíamos compartido, recordando cómo confiaba en ella, cómo la veía como alguien íntegro, alguien en quien siempre podría confiar sin reservas. Cada recuerdo ahora parecía teñido de un matiz amargo, y la sensación de traición crecía como un fuego silencioso en mi interior. Pensé en todas las veces que había hecho sacrificios por su bienestar, cada esfuerzo que hice para asegurarme de que tuviera oportunidades que yo quizá no tuve, y cómo ahora todo parecía ser ignorado. Sin embargo, aunque mi corazón estaba pesado, decidí que no podía reaccionar de inmediato. Sabía que necesitaba investigar más a fondo antes de tomar cualquier decisión precipitada. Ese fue el comienzo de un camino emocional complicado, donde la mezcla de amor, decepción y desconfianza me obligó a replantearme cada interacción, cada palabra, cada gesto. No se trataba solo de un viaje cancelado, sino de una revelación que cuestionaba la sinceridad y la confianza que siempre había tenido en mi hija. La idea de que alguien a quien amaba y había criado con tanto cuidado pudiera ocultarme la verdad de esa manera era devastadora. Y así, con una mezcla de determinación y dolor, decidí que debía seguir cada pista, observar cada detalle y prepararme para lo que fuera necesario enfrentar. Tras el impacto inicial de descubrir que mi hija me había mentido, no pude simplemente ignorarlo. Algo dentro de mí exigía respuestas claras, aunque temiera lo que pudiera encontrar. Comencé a buscar más pistas, a seguir señales que antes habría pasado por alto. Revisitando las fotos que ella había publicado, noté pequeños detalles. La marca del hotel, los nombres de los lugares que aparecían en las publicaciones, incluso los comentarios de sus amigos y especialmente los de sus suegros, que sin saberlo confirmaban que realmente estaba allí. Cada evidencia que surgía era como un golpe más al pecho, una confirmación de que no se trataba de un malentendido, sino de una mentira cuidadosamente tejida. Mi corazón se apretó con una mezcla de tristeza y rabia. No sabía si debía llorar por la traición, gritar de indignación o simplemente quedarme paralizado, observando cómo todo lo que creía cierto se desmoronaba frente a mis ojos. Recordé cada sacrificio económico que había hecho a lo largo de los años, cada préstamo que le había otorgado sin esperar nada a cambio, pensando únicamente en su educación,
su futuro, su bienestar. Ahora, esa sensación de generosidad se transformaba en una especie de amargura amarga. Me sentía usado, traicionado por alguien a quien había dado todo. Intenté enfrentarla de manera sutil, buscando conversaciones que parecieran casuales, intentando obtener respuestas sin confrontación directa. Pero cada intento resultaba inútil. Sus respuestas eran evasivas, cortas y a veces llenas de una tensión que no existía antes. Observaba su comportamiento con atención, notando cambios pequeños pero significativos. Un ligero tono de voz diferente, una mirada que evitaba la mía, la manera en que reorganizaba sus cosas cuando yo estaba cerca. Todo parecía indicar que algo había cambiado dentro de ella, o que quizás había estado ocultando sus verdaderas intenciones desde hacía tiempo. Con cada día que pasaba sin obtener claridad, la frustración crecía. Cada interacción, por más trivial que pareciera, estaba cargada de un peso invisible, un silencio denso que hacía que cada palabra se sintiera como un campo minado. Cada sonrisa fingida, cada respuesta cortante, cada gesto distraído se convirtió en una pequeña evidencia de su cambio y de la mentira que me había contado. Empecé a registrar mentalmente todo, anotando en mi mente fechas, conversaciones, actitudes y momentos sospechosos. La idea de que podía estar siendo engañado por alguien a quien había confiado mi corazón y mis recursos me mantenía en un estado de alerta constante. Decidí entonces adoptar un enfoque estratégico. No podía dejar que mis emociones me dominaran por completo. Necesitaba pruebas concretas, hechos irrefutables, que me permitieran enfrentar la situación con la fuerza y la claridad necesarias. Cada llamada ignorada, cada comentario ambiguo, cada publicación en redes sociales se convirtió en una pieza de un rompecabezas que poco a poco empezaba a mostrar la verdad. Mi hija había decidido ocultarme deliberadamente la realidad de sus acciones, y la magnitud de esa mentira era más profunda de lo que jamás habría imaginado. Mientras avanzaba en esta investigación silenciosa, también experimentaba un conflicto interno que me desgarraba. Por un lado, estaba el deseo de protegerla, de mantener la relación padre-hija intacta. Por otro, la necesidad de protegerme a mí mismo, de no permitir que esta traición continuara sin consecuencias. Cada día era un equilibrio delicado entre amor y desconfianza, entre cuidado y vigilancia, entre recuerdos felices y la cruda realidad que se imponía ante mis ojos. Observarla de cerca se convirtió en una rutina silenciosa pero intensa. Cada gesto que hacía, cada conversación que mantenía con amigos, cada interacción familiar era analizada con detalle. Sentía como si mi mundo se hubiera reducido a un constante escrutinio de sus movimientos, buscando señales, buscando confirmación de lo que ya sospechaba. Cada pequeña evidencia encontrada era un recordatorio doloroso de que la verdad era innegable. La mentira no solo existía, sino que había sido planeada con cuidado, con intención y con un conocimiento profundo de que podía manipular mi confianza y mis emociones. A medida que recopilaba más pruebas, una mezcla de tristeza, rabia y determinación me invadía. Sabía que no podía permitir que esta situación continuara sin acción. Cada evidencia reforzaba mi decisión de no dejarme engañar nuevamente, de proteger lo que era mío y de enfrentar la situación con un plan claro. La tensión emocional crecía, pero también lo hacía mi claridad mental. Debía prepararme para el momento en que enfrentaría a mi hija con la verdad, armado no solo con mis sentimientos, sino con pruebas concretas que dejaran claro que su mentira no podría continuar encubierta. El camino que estaba comenzando no sería fácil. Sabía que las confrontaciones serían dolorosas, que las emociones se desbordarían y que la relación con mi hija cambiaría para siempre. Sin embargo, cada descubrimiento me fortalecía, me recordaba que la verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Esta fase de confirmación de la mentira no era solo un capítulo más,
Era el inicio de una serie de decisiones críticas que definirían el futuro de nuestra relación y que marcarían el curso de nuestras vidas de manera irreversible. A medida que pasaban los días, el peso de la traición se hacía cada vez más insoportable. Me sentía atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, donde el amor por mi hija luchaba con la ira y la decepción. Cada vez que la veía, incluso en momentos triviales, algo dentro de mí se tensaba, como si cada palabra y cada gesto fueran un desafío silencioso a mi paciencia y a mi confianza. Recordaba con nostalgia los días en que su sonrisa iluminaba cualquier habitación, cuando sus abrazos eran sinceros y su mirada reflejaba gratitud y cariño. Ahora, esa misma mirada parecía contener secretos que yo no debía conocer, y el calor que antes sentía junto a ella se había convertido en un frío silencioso que me recorrió el pecho. Me debatía entre el deseo de protegerla, de mantener nuestro vínculo intacto, y la necesidad de protegerme a mí mismo, de no permitir que esta manipulación continuara. Era un conflicto interno tan intenso que me impedía dormir por las noches. Repasaba cada conversación, cada gesto, cada momento que pudiera indicarme que ella estaba ocultando algo más, y mi mente no encontraba paz. A veces me sentía culpable por incluso sospechar de ella, pero la evidencia acumulada era innegable y no podía ignorarla sin traicionar también mi propia integridad y mis principios. Comencé a documentar todo meticulosamente, no solo para tener pruebas claras en el futuro, sino también como una manera de organizar mis pensamientos y emociones. Cada fecha, cada conversación, cada publicación en redes sociales, cada comentario de terceros que confirmara mis sospechas, todo quedaba registrado. Esta documentación silenciosa me daba una sensación de control en medio del caos emocional, como si cada detalle anotado fuera un paso hacia la claridad, hacia la verdad que necesitaba enfrentar sin titubear. Sin embargo, también me recordaba cuánto me habían lastimado, cuánto había confiado en alguien que parecía no valorar la sinceridad ni el sacrificio que yo había hecho por ella. Cada interacción cotidiana se había convertido en una prueba de resistencia. Incluso los momentos más simples, como compartir la cena o caminar por la casa, estaban cargados de tensión silenciosa. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, me hacía dudar, me obligaba a cuestionar mi percepción y a revisar una y otra vez mis propios sentimientos. La frustración aumentaba con cada día que pasaba sin obtener una respuesta clara o un indicio de arrepentimiento. Y mientras más intentaba entenderla, más me encontraba atrapado en un laberinto emocional donde la línea entre la preocupación, la ira y la tristeza se desdibujaba constantemente. Sentía que mi mundo había cambiado de forma irreversible. Cada recuerdo feliz, cada risa compartida, ahora estaba teñido por la sombra de la mentira y la desconfianza. Me preguntaba cómo alguien a quien había dado todo podía comportarse de esa manera. ¿Cómo podía ocultarme la verdad con tanta facilidad? La decepción me consumía, pero también me impulsaba a mantenerme firme, a no ceder ante la manipulación y a prepararme para enfrentar la situación con claridad y determinación. Era un equilibrio delicado, una danza silenciosa entre la emoción y la razón, entre el amor que sentía y la justicia que necesitaba ejercer. Durante esta etapa, comencé a observarla con más atención que nunca. Cada detalle de su comportamiento parecía importante. La forma en que organizaba su espacio, cómo interactuaba con sus amigos, cómo respondía a preguntas simples y a las más complejas. Era como si estuviera leyendo un libro en el que cada página contenía pistas sobre su verdadera intención, y yo estaba decidido a no saltarme ninguna línea, a no perder ni un solo indicio de lo que estaba ocurriendo. Este escrutinio constante me drenaba emocionalmente, pero al mismo tiempo fortalecía mi resolución. Debía estar preparado para cualquier eventualidad y no permitir que la mentira pasara desapercibida. A pesar de la tensión y la tristeza, también sentía un extraño sentido de determinación. La traición, aunque dolorosa, me estaba enseñando algo valioso sobre los límites,
sobre la importancia de la verdad y sobre la necesidad de proteger aquello que uno ha construido con esfuerzo y amor. Cada emoción negativa que surgía, cada momento de frustración o desilusión, se transformaba en una especie de combustible silencioso que alimentaba mi plan, que me impulsaba a no dejarme vencer por la decepción, sino a enfrentarla con claridad y firmeza. En el fondo, sabía que este conflicto emocional era necesario. Era la preparación para confrontos futuros, para decisiones difíciles que afectarían no solo mi relación con mi hija, sino también la dinámica familiar en general. Cada lágrima contenida, cada momento de ira silenciosa, cada instante de reflexión, estaba moldeando mi capacidad para actuar de manera estratégica, para mantener la calma cuando la situación se intensificara y para asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz sin que yo perdiera mi integridad ni mi autoridad como padre. Así, mientras el conflicto interno crecía día tras día, comprendí que no podía seguir ignorando la realidad. La mentira había abierto una brecha entre nosotros. Y solo enfrentando la situación con valentía, paciencia y estrategia, podría esperar reparar, o al menos clarificar, lo que se había roto. Este era un punto de inflexión, el momento en que debía decidir si permitiría que la traición continuara erosionando nuestra relación, o si tomaría las riendas, armado de pruebas y de una firme determinación para restaurar la verdad y proteger lo que era justo y necesario. Finalmente llegó el día en que no pude posponer más lo inevitable. Debía enfrentar a mi hija cara a cara. La tensión en mi pecho era casi insoportable mientras la llamaba para hablar. Sabía que cada palabra tendría un peso enorme, y que el resultado de esa conversación definiría en gran medida nuestra relación para siempre. Cuando entré en la sala donde estaba, su mirada evitó la mía de inmediato, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros, como un muro invisible que nos separaba. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y una necesidad imperiosa de obtener la verdad, y respiré hondo para mantener la calma, consciente de que perder el control en ese momento podría destruir lo que aún quedaba de confianza entre nosotros. Intenté iniciar la conversación de manera directa pero mesurada, formulando preguntas claras sobre la cancelación de su viaje y sobre lo que realmente había hecho con su tiempo y su dinero. El silencio prolongado que siguió fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella habitación. Cada segundo se sentía eterno, y la tensión era palpable. Podía percibirla en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, en cómo desviaba la mirada, en los movimientos nerviosos de su cuerpo. Era evidente que mi hija también sentía la gravedad del momento, y aunque eso me daba cierta esperanza de que había remordimiento, también intensificaba mi preocupación sobre lo que descubriría. Sus respuestas, cuando finalmente llegaron, fueron evasivas y a medias, y eso solo aumentó mi decepción y frustración. Cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada para no revelar demasiado, y cada frase cargaba una sensación de justificación que no lograba convencerme. Traté de mantener la calma, de no levantar la voz, de mostrarle que quería entender y no solo castigar, pero el dolor en mi corazón era tan intenso que cada intento de diálogo se sentía como un acto de contención constante. Comencé a notar pequeños gestos, una sonrisa forzada que intentaba suavizar la situación, un parpadeo nervioso que delataba su incomodidad, movimientos sutiles que hablaban más que sus palabras. Estos detalles me confirmaban que la mentira había existido y que ella era consciente de ello. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que mi hija había cambiado, o al menos había aprendido a ocultar mejor sus verdaderas intenciones. Había en ella una madurez reciente, un cálculo en sus respuestas que antes no existía. Esta revelación me golpeó con fuerza. No solo había mentido, sino que lo había hecho con un conocimiento pleno de que podía manipular la situación a su favor. La decepción se mezclaba con la tristeza. Me dolía ver cómo alguien que había criado con amor y sacrificio ahora se comportaba de manera tan distante y calculadora. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se convirtió en una pequeña confirmación
de que la brecha entre nosotros se había profundizado de manera significativa. Cuando intenté apelar a la confianza y al afecto que siempre nos había unido, noté que su defensa se fortalecía. Cada intento mío de acercamiento era recibido con respuestas cortas o evasivas, y sentí que un muro emocional se levantaba entre nosotros. Fue en ese momento que comprendí que no podía depender únicamente de la conversación para restaurar la verdad. Necesitaba evidencia concreta, un plan que mostrara claramente que la mentira no podía permanecer impune. Este descubrimiento no me llenó de satisfacción, sino de una firme resolución. Debía actuar con firmeza, pero también con cuidado, protegiendo mis intereses y preparando el terreno para un enfrentamiento final que no dejara lugar a dudas. El ambiente en la sala se volvió casi irrespirable. La tensión familiar alcanzó su punto máximo. Cada palabra que pronunciábamos parecía resonar con un eco silencioso de acusación y reproche. Intenté mantener la voz tranquila, medir cada frase, pero el dolor era tan profundo que a veces se filtraba, un temblor sutil en mis palabras que revelaba lo devastado que me sentía por la traición. Era un momento crítico. Cualquiera de los dos podía perder la compostura y el daño sería irreversible. Sin embargo, también sentí una claridad interna, una certeza de que este enfrentamiento era necesario, que sin él no habría posibilidad de resolver la situación ni de entender hasta dónde había llegado la mentira. Al finalizar ese primer enfrentamiento, me quedé con más preguntas que respuestas. Había logrado confirmar mi sospecha de que había mentido deliberadamente, pero aún desconocía la totalidad de sus motivaciones y la profundidad de sus decisiones. Salí de esa sala con el corazón pesado, con un nudo en la garganta, pero con la mente más clara que nunca. Debía planear cuidadosamente mis próximos pasos. Cada interacción futura tendría que ser observada con atención, cada movimiento de su parte registrado y analizado, y cada palabra tomada en cuenta, porque la verdad completa aún estaba por revelarse. Aquel primer enfrentamiento no cerró el capítulo de la mentira, apenas lo abrió. Fue un punto de inflexión, una línea divisoria entre lo que había sido nuestra relación y lo que se convertiría en un juego de estrategia, vigilancia y decisiones difíciles. La decepción se mezclaba con una sensación de responsabilidad profunda. Como padre, debía proteger lo que era mío, tanto emocional como financieramente, y asegurarse de que la manipulación y la traición no quedaran sin consecuencias. La intensidad emocional alcanzó niveles que jamás había experimentado, y aunque el dolor era agudo, también me proporcionaba la fuerza silenciosa para prepararme para los enfrentamientos que vendrían. Mientras caminaba fuera de esa habitación, sentí que la tensión permanecía en el aire, que la historia no había terminado, y que cada paso que di a partir de ese momento debía ser cuidadosamente calculado. El enfrentamiento inicial había confirmado lo que temía, pero también me enseñó la importancia de la paciencia, de la observación y de la preparación estratégica. Cada detalle de su comportamiento, cada reacción, cada gesto, se convirtió en una pieza de un rompecabezas que estaba decidido a completar, y que algún día mostraría la verdad completa, sin ambigüedades, sin excusas, y sin dejar lugar a dudas sobre quién había actuado con honestidad y quién con engaño. Después del enfrentamiento inicial, supe que necesitaba reunir más pruebas antes de poder actuar con total claridad. No bastaba con la intuición ni con la decepción. Necesitaba hechos concretos, evidencias que no dejaran lugar a dudas sobre la magnitud de la mentira de mi hija. Empecé a prestar atención a cada conversación, a cada gesto que pudiera revelar más de lo que ella decía. Noté que algunos familiares y amigos estaban al tanto del viaje, y sus comentarios indirectos confirmaban lo que hasta ese momento solo podía sospechar. No era un malentendido ni un simple error de comunicación. Había sido engañado de manera deliberada y ahora tenía que enfrentar la verdad con pruebas en mano.
vano. Cada detalle que recogía parecía aumentar la intensidad de mis emociones. La mezcla de tristeza, decepción y rabia se transformaba en determinación. Documenté cada publicación en redes sociales, cada mensaje recibido por terceros, cada comentario que apuntaba a la verdad. La tarea no era fácil. Debía mantener la calma, no dejar que mis sentimientos se filtraran demasiado y al mismo tiempo mantener un registro completo que pudiera servir en el momento adecuado. Cada prueba encontrada reforzaba la certeza de que la mentira no era solo un incidente aislado, sino parte de un patrón que requería acción inmediata y cuidadosa. Mientras recopilaba estas evidencias, empecé a comprender la complejidad de la situación. No se trataba solo de una mentira sobre un viaje, había implicaciones emocionales, financieras y familiares mucho más profundas. Cada descubrimiento me hacía sentir un nudo en el estómago, recordándome todas las veces que había confiado en ella, todas las decisiones que había tomado pensando en su bienestar y en la honestidad que creía que existía entre nosotros. La realidad era dolorosa. Alguien a quien había entregado tanto, alguien que había amado con todo mi corazón, me había ocultado deliberadamente la verdad. Y ahora debía decidir cómo reaccionar. Noté también que ciertos detalles menores, que antes podrían haber parecido insignificantes, ahora adquirían un significado crucial. La manera en que respondía a preguntas sobre gastos, la forma en que hablaba de sus amigos o de sus suegros, incluso los pequeños gestos durante reuniones familiares, todo indicaba que estaba consciente de su engaño y que había aprendido a manejar la situación para no ser descubierta. Esto aumentaba mi frustración. No solo me había mentido, sino que lo había hecho con precisión y cuidado, demostrando un nivel de astucia que jamás imaginé en alguien a quien había visto crecer con tanta inocencia y confianza. Mientras reunía cada fragmento de información, también sentía un cambio interno. La tristeza inicial comenzó a transformarse en un enfoque más estratégico. Comprendí que, para proteger mis intereses y asegurar que la verdad se hiciera evidente, necesitaba un plan. No podía permitir que esta situación continuara indefinidamente. Debía establecer límites claros y tomar medidas que garantizaran que la mentira no se perpetuara ni afectara a otros miembros de la familia. Cada evidencia recopilada me daba más seguridad, más claridad sobre la manera de proceder y me ayudaba a equilibrar las emociones con la necesidad de actuar con justicia. Observé cómo pequeños signos en reuniones familiares revelaban más de lo que se decía en palabras. Miradas cómplices, comentarios indirectos, actitudes que delataban tensión. Todo eso se convirtió en un mapa silencioso que me guiaba en la comprensión de lo que realmente estaba ocurriendo. Cada detalle registrado me permitía construir una narrativa sólida, una imagen clara de la verdad que había sido ocultada, y me preparaba para confrontarla de manera definitiva cuando llegara el momento adecuado. En medio de esta recopilación de evidencias, también reflexioné sobre lo que significaba ser padre y sobre los límites del amor incondicional. Había dado todo por ella, había confiado sin reservas, y ahora debía equilibrar ese amor con la necesidad de proteger lo que era justo y necesario. Era un aprendizaje duro y doloroso. Comprender que la confianza, aunque valiosa, no podía cegarme ante la realidad de la traición, y que la responsabilidad de proteger mis intereses y mi bienestar emocional era igualmente importante. Cada descubrimiento reforzaba mi decisión de actuar con firmeza. Sabía que cualquier acción impulsiva podría dañar la relación de manera irreversible, pero también comprendí que no podía seguir ignorando la verdad, ni permitir que la mentira permaneciera impune. La evidencia no solo me daba poder para enfrentar la situación, sino también claridad emocional para manejar el conflicto de manera estratégica, sin dejar que la rabia o el resentimiento dictaran mis decisiones. Con cada prueba recopilada, la tensión crecía, pero también lo hacía mi determinación. Cada mirada evasiva de mi hija,
cada silencio incómodo, cada gesto sospechoso, ahora tenía un peso concreto, respaldado por hechos. Sabía que el próximo paso debía ser cuidadosamente planificado. Confrontarla no sería solo un acto emocional, sino una acción basada en la verdad, con un plan estratégico que asegurara que la justicia y la claridad prevalecieran. Así, mientras me preparaba para el enfrentamiento decisivo, comprendí que estas revelaciones no solo habían confirmado la mentira, sino que también me habían enseñado la importancia de la observación, de la paciencia y de la preparación meticulosa. Cada evidencia recopilada me daba no solo claridad, sino también una sensación de control, una manera de enfrentar la situación sin ser consumido por la emoción y de asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz, dejando en evidencia quién había actuado con honestidad y quién con engaño. Después de recopilar todas las evidencias y confirmar la magnitud de la mentira, comprendí que había llegado el momento de tomar decisiones concretas. No podía seguir esperando, ni podía seguir siendo víctima de la manipulación emocional que mi hija había ejercido de manera sutil, pero efectiva durante meses. Sabía que debía proteger mis intereses, tanto financieros como emocionales, y al mismo tiempo cuidar, dentro de lo posible, la relación con ella. Era un equilibrio delicado, un juego donde cada movimiento debía ser calculado, porque cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. Mi primera decisión fue cortar recursos de manera gradual y discreta. Revisé mis finanzas, mis inversiones y mis bienes, asegurándome de que todo estuviera bajo control y protegido. Esto no se trataba de castigarla por el simple hecho de hacerlo. Era una medida necesaria para establecer límites claros y garantizar que no pudiera aprovecharse de mi confianza nuevamente. Cada acción que tomaba debía ser silenciosa, estratégica, evitando confrontaciones abiertas hasta que tuviera la certeza de que estaba listo para el enfrentamiento final. Mientras realizaba estos ajustes, sentía una mezcla de tristeza y resolución. Dolía tener que tomar estas decisiones, pero sabía que eran imprescindibles para protegerme y preservar lo que era justo. Al mismo tiempo, evaluaba cómo estas acciones afectarían a mi hija y a otros miembros de la familia. Era consciente de que el impacto emocional sería fuerte y que algunos podrían malinterpretar mis medidas como frías o duras, pero también sabía que permitir que la mentira continuara sin consecuencias enviaría un mensaje equivocado, no solo a ella, sino a todos los que formaban parte de nuestra dinámica familiar. Debía ser firme, pero justo, decidido, pero sin perder la humanidad que siempre había intentado mantener. Cada paso estaba calculado, considerando no solo la protección de mis bienes, sino también la preservación, en la medida de lo posible, del vínculo afectivo que aún existía entre nosotros. Mientras implementaba estas medidas, también trabajaba en un plan estratégico para el enfrentamiento decisivo. Sabía que debía tener todas las pruebas organizadas, cada detalle documentado, cada conversación registrada. No quería dejar espacio para excusas ni para reinterpretaciones. Necesitaba que la verdad quedara clara, evidente, innegable. La planificación no era solo táctica, sino también emocional. Debía mantener la calma, controlar mis reacciones y asegurarme de que mi hija comprendiera plenamente la seriedad de la situación y las consecuencias de sus acciones. Al mismo tiempo, lidiaba con un conflicto interno constante entre justicia y compasión. Por un lado, el deseo de proteger mis intereses y asegurar que la mentira no quedara impune. Por otro, la necesidad de mantener un vínculo afectivo con alguien a quien amaba profundamente. Este conflicto me obligaba a reflexionar sobre los límites del amor incondicional, sobre la importancia de la responsabilidad y sobre la necesidad de establecer fronteras claras para evitar daños mayores en el futuro. Cada decisión tomada era un acto de equilibrio, un esfuerzo consciente por combinar justicia con empatía, firmeza con humanidad. Revisaba mentalmente cada interacción pasada, cada gesto sospechoso,
cada evidencia recopilada, construyendo un mapa completo de la situación. Sabía que la mentira no solo había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón que requería acción inmediata y estratégica. Esta planificación silenciosa me daba un sentido de control en medio del caos emocional, y cada paso cuidadosamente pensado fortalecía mi resolución. No permitiría que la manipulación continuara, ni que la traición pasara sin consecuencias claras. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en el proceso, la importancia de la observación, de la paciencia, de documentar cada detalle, la necesidad de actuar con claridad y firmeza, incluso cuando las emociones amenazan con desbordarse, y la comprensión de que el amor no significa tolerar el engaño, sino proteger aquello que es valioso sin perder la integridad personal. Esta fase de decisión y estrategia no era solo un proceso práctico, sino también un aprendizaje profundo sobre límites, responsabilidad y la complejidad de las relaciones familiares. Mientras implementaba mi estrategia, también observaba los pequeños signos de tensión en cada encuentro familiar. Miradas, gestos, comentarios indirectos. Todo servía como indicador de que la verdad comenzaba a emerger y que mi plan estaba tomando forma. Cada detalle reforzaba la necesidad de actuar con precisión, asegurándome de que el enfrentamiento final no dejara lugar a dudas y de que cada acción tomada estuviera respaldada por evidencia y por una firme decisión emocional. Finalmente, después de días de preparación, de planificación meticulosa y de reflexión interna, sentí que estaba listo para enfrentar a mi hija con la verdad completa, para dejar claro que la mentira no podía permanecer impune y para mostrar que, aunque la traición había dolido profundamente, mi enfoque no era solo de castigo, sino de justicia y claridad. Este momento, que se acercaba rápidamente, sería un punto decisivo en nuestra relación y marcaría un antes y un después en la manera en que nos veríamos a partir de ese instante. Cada acción tomada, cada medida implementada y cada estrategia planeada eran parte de un camino que me permitiría enfrentar la situación con firmeza, con claridad y con una determinación que no podía ser ignorada. El conflicto emocional seguía presente, pero ahora estaba equilibrado con un enfoque estratégico que me daba la certeza de que la verdad emergería y que finalmente podría restablecer los límites necesarios para proteger lo que era mío y lo que era justo. Esta fase de decisión y estrategia fue el preludio del enfrentamiento decisivo que cambiaría para siempre la dinámica entre mi hija y yo y que finalmente nos obligaría a confrontar la realidad de manera directa y sin ambigüedades. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. El enfrentamiento decisivo con mi hija. Cada paso que di hacia la sala donde la esperaría fue acompañado por un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, rabia y un profundo deseo de claridad. Sabía que esta conversación no sería solo un intercambio de palabras, sino un choque de emociones. Un enfrentamiento donde la verdad debía salir a la luz de manera indiscutible. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a ella, observando cada pequeño gesto que indicara su estado emocional. Inicié la conversación con calma, pero con firmeza. Le comuniqué, con voz medida y sin gritar, lo que había descubierto, las mentiras sobre su viaje, la manipulación evidente y cada acción que había tomado para ocultarme la verdad. Sus ojos se abrieron con sorpresa y por un instante vi en ellos un reflejo de miedo y confusión. La tensión era palpable. El aire se sentía denso, cargado de años de confianza rota y de emociones contenidas. Cada palabra que decía estaba diseñada para ser clara, directa, dejando fuera cualquier posibilidad de interpretación errónea o de evasión. Ella reaccionó con negación al principio, intentando justificar sus acciones y minimizar la situación.
pero cada intento de defensa era débil frente a las pruebas que tenía frente a mí. Sus argumentos caían uno tras otro, como castillos de arena bajo la marea de evidencia que había reunido con paciencia y meticulosidad. Observé cada reacción, la forma en que sus manos temblaban, cómo sus labios se apretaban, los silencios nerviosos que no podía llenar con palabras. Todo indicaba que la magnitud de lo que estaba enfrentando comenzaba a afectarla emocionalmente. Mantener la calma fue crucial. Cada gesto de ira, cada grito, habría arruinado la oportunidad de transmitirle la gravedad de sus actos y la importancia de asumir la responsabilidad. Debía mostrar control, autoridad y claridad, porque en ese momento no solo estaba protegiendo mis intereses, sino enseñando una lección profunda sobre honestidad, límites y consecuencias. La tensión en la sala era insoportable. Podía sentirla en cada respiración, en cada pausa, en cada mirada que se cruzaba entre nosotros. Este momento no era solo una confrontación, era la culminación de meses de observación, preparación y reflexión. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba gradualmente. La negación inicial dio paso a la sorpresa, luego a la incomodidad y finalmente a una mezcla de culpa y reconocimiento silencioso. Cada palabra que decía estaba cargada de significado. Cada frase dirigida a justificar sus acciones parecía perder fuerza frente a la evidencia clara y contundente que tenía frente a mí. Sentí un peso enorme en el pecho, porque aunque estaba cumpliendo con la justicia que la situación exigía, el dolor de ver a mi hija enfrentar la realidad de sus actos era inmenso. La tensión familiar alcanzó su punto máximo. Otros miembros presentes podían sentir el impacto del momento. La atmósfera se llenó de un silencio expectante, de miradas que evaluaban, de gestos que delataban la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Cada detalle era importante. Cómo sostenía la mirada, cómo respondía a cada frase, cómo su cuerpo reflejaba emociones que sus palabras aún no podían expresar. Era un instante de verdad cruda, donde la mentira y la honestidad chocaban de manera ineludible, y donde yo debía mantener la firmeza necesaria para que la lección quedara clara. Durante este enfrentamiento, me mantuve consciente de mi rol como padre, de la necesidad de combinar autoridad con compasión. No se trataba únicamente de castigar, sino de guiar, de mostrar que las acciones tienen consecuencias y que la honestidad es la base de cualquier relación, incluso cuando esa relación se ve marcada por errores y traiciones. Cada frase, cada mirada y cada pausa fueron cuidadosamente medidas para transmitir esta mezcla de firmeza y cuidado para que comprendiera la seriedad de la situación sin destruir completamente nuestro vínculo. Al finalizar la conversación, sentí un alivio contenido, una especie de liberación emocional. Había enfrentado la mentira, había comunicado claramente las consecuencias y había dejado en evidencia que la manipulación no podía continuar. Aunque la tensión permanecía, también se sentía un cambio palpable. La negación había dado paso a la aceptación inicial y la conciencia de sus acciones comenzaba a abrir espacio para la reflexión. Este enfrentamiento decisivo no cerraba la herida de inmediato, pero establecía las bases para que la verdad y la justicia se consolidaran, y para que la relación pudiera, en algún futuro, reconstruirse sobre la sinceridad y la confianza renovada. El clímax llegó con una intensidad que no había podido anticipar. Cada palabra, cada gesto, cada mirada durante el enfrentamiento decisivo había preparado el terreno, pero ahora todo se condensaba en un solo momento de revelación absoluta. En esa habitación, la verdad se volvió imposible de ignorar. No había espacio para dudas ni para excusas. La evidencia, la planificación y la firmeza de mi postura se combinaron para dejar claro quién había actuado con honestidad y quién había traicionado la confianza. Sentí que el aire mismo se cargaba de emociones, tensión, miedo, culpa
y un atisbo de alivio que empezaba a abrirse paso entre el dolor acumulado. Mi hija finalmente no pudo sostener la negación. Cada intento de justificar sus acciones se desmoronó ante la contundencia de los hechos que tenía frente a ella. Pude ver cómo el peso de la realidad caía sobre sus hombros, cómo la comprensión de sus errores la golpeaba de manera directa y cruda. Era un momento devastador y al mismo tiempo revelador. Las pequeñas victorias de la verdad se hicieron visibles, gestos de arrepentimiento, lágrimas contenidas, la tensión que se transformaba en reconocimiento de la injusticia que había cometido. Fue como si, de repente, el tiempo se detuviera y todo lo que habíamos pasado juntos se condensara en este instante de claridad total. La carga emocional era casi insoportable. Cada minuto que pasaba en esa habitación parecía dilatarse, como si el mundo exterior desapareciera y solo quedáramos nosotros dos, enfrentando la consecuencia de años de decisiones, confianza y engaño. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de alivio y tristeza me inundaba. Alivio por haber dejado en claro la verdad y tristeza por todo lo que se había perdido en el camino, por los momentos que ya no podrían recuperarse, por la inocencia que se había transformado en cálculo y manipulación. Era un momento que marcaba un antes y un después, un punto de inflexión emocional que redefinía la relación que hasta entonces habíamos compartido. Mientras ella procesaba la realidad, pude observar cómo pequeñas acciones y reacciones revelaban el impacto de mis palabras y de la evidencia presentada. Cada gesto, cada respiración, cada parpadeo mostraba la intensidad del momento. Era una mezcla de culpa, miedo y aceptación, y podía sentir cómo la verdad comenzaba a imponerse sobre la negación que había prevalecido durante tanto tiempo. Este clímax no era solo un enfrentamiento, era una exposición completa de la realidad, una confirmación de que la mentira no podía sostenerse ante la firmeza de la verdad y la preparación estratégica que había desarrollado. El conflicto interno que había sentido durante meses llegó a su punto máximo. La lucha entre la justicia y la emoción, entre el amor y la ira, se hizo tangible. Sentí la necesidad de mantener el control absoluto de la situación para que mis emociones no interfirieran en la claridad que debía transmitir. Cada palabra debía ser medida, cada gesto calculado, porque el objetivo no era humillarla, sino asegurar que comprendiera la magnitud de sus actos y la importancia de asumir responsabilidades. Era un equilibrio delicado, donde cualquier desliz emocional podría cambiar el curso de todo lo que había construido hasta ese momento. A medida que el momento avanzaba, se hicieron evidentes las pequeñas victorias y pérdidas. La verdad se imponía, y con ella la comprensión de que algunas relaciones podrían cambiar irrevocablemente. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también habría la posibilidad de aprendizaje, de reflexión y eventualmente de reconstrucción si se asumían las responsabilidades necesarias. Pude ver en sus ojos la mezcla de arrepentimiento y reconocimiento, y aunque la emoción era intensa, sentí que finalmente habíamos alcanzado un punto de claridad que no se podía ignorar. El impacto de este clímax fue inmenso, no solo en términos emocionales, sino también en la dinámica familiar. Otros miembros presentes pudieron percibir la intensidad del momento, la verdad innegable que había salido a la luz y la tensión que se disipaba lentamente al confrontar lo que había sido ocultado. Era un momento que dejaba claro que la mentira tenía consecuencias y que la honestidad, aunque dolorosa, era indispensable para preservar cualquier relación genuina. La claridad que surgió de este enfrentamiento se convirtió en un precedente, un recordatorio de que las acciones, las decisiones y las omisiones tienen un peso que eventualmente se manifiesta. Finalmente, mientras la tensión comenzaba a disminuir, pude sentir un cambio sutil pero profundo. La verdad se había establecido, la mentira había sido desenmascarada, y aunque el dolor no desaparecía, había un espacio para la reflexión y la posibilidad de aprendizaje. Este clímax no cerraba todas las heridas,
pero marcaba un antes y un después, dejando en claro que la honestidad y la justicia prevalecían, y que, a pesar del dolor, siempre hay una lección que aprender y una oportunidad para reconstruir, aunque sea lentamente, lo que se había perdido. Después de la intensidad del clímax, la tensión comenzó a disminuir lentamente, dejando espacio para la reflexión y la consolidación de las consecuencias. Era un momento delicado, porque aunque la verdad había salido a la luz y las mentiras habían sido expuestas, aún quedaba mucho por procesar: dolor, resentimiento, decepción y también una oportunidad para aprender y crecer. Me senté un momento en silencio, observando a mi hija, viendo cómo finalmente empezaba a asumir la magnitud de sus actos. Cada gesto de arrepentimiento, cada mirada esquiva, cada pausa llena de emoción, me mostró que la realidad había calado profundamente en ella. Las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse de manera tangible en nuestra relación y en la dinámica familiar. Algunos vínculos se tensaron de manera definitiva, mientras que otros empezaron a ajustarse lentamente con un entendimiento más claro de lo que había ocurrido. Mi relación con mi hija estaba marcada por la herida de la traición, pero también por la claridad que ahora nos permitía comunicarnos de manera más honesta, aunque cautelosa. Sentí que el proceso de reconciliación sería largo y que requeriría tiempo, paciencia y la voluntad de ambos de enfrentar la verdad sin distorsiones ni excusas. A nivel personal, reflexioné profundamente sobre lo que había aprendido durante todo este proceso. Había comprendido que la confianza, aunque valiosa, no puede ser ciega, que establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad y amor propio, y que la justicia, cuando se combina con la empatía y la paciencia, permite enfrentar incluso las traiciones más dolorosas sin perder la integridad emocional. La experiencia me enseñó también que el dolor, aunque intenso, puede convertirse en una fuente de fortaleza y claridad, ayudando a discernir quién realmente merece nuestra confianza y quién no. Mientras observaba los cambios en la actitud de mi hija, también noté pequeños momentos de reconciliación que empezaban a surgir de manera natural. Gestos simples, palabras sinceras y un esfuerzo evidente por parte de ella para enmendar los errores anteriores fueron señales de que, aunque la herida era profunda, la relación todavía tenía posibilidades de reconstrucción. Cada uno de estos pequeños avances me ofrecía un rayo de esperanza, un recordatorio de que, incluso después de la traición más dolorosa, la comunicación honesta y el reconocimiento de los errores pueden abrir un camino hacia la reconciliación, aunque sea gradual. El proceso de resolución también implicó aprender a aceptar lo que no podía cambiar. No todas las heridas se cerrarían de inmediato, no todas las relaciones volverían a ser como antes, y algunas expectativas deberían ajustarse a la realidad actual. Aceptar esto no fue fácil, requirió un ejercicio consciente de madurez emocional, un esfuerzo por balancear la justicia con la compasión y una comprensión de que el cambio verdadero necesita tiempo y paciencia. La resolución no significaba olvidar ni ignorar lo ocurrido, sino integrar la experiencia como un aprendizaje valioso que fortaleciera tanto a mi hija como a mí. A medida que la tensión disminuía, también sentí una liberación personal. La claridad y la justicia obtenidas me permitieron recuperar parte de la paz emocional que había perdido durante meses de incertidumbre y decepción. Comprendí que, aunque la traición había dejado cicatrices profundas, enfrentarla de manera directa y estratégica había sido la única forma de proteger mi bienestar y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad de aprendizaje a mi hija. Esta sensación de equilibrio entre firmeza y compasión me permitió cerrar un capítulo importante de nuestra historia, aunque sabiendo que el trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. En este momento de resolución, reflexioné sobre la importancia de las decisiones conscientes y de la planificación estratégica en momentos de crisis emocional. Había aprendido
que actuar impulsivamente puede empeorar la situación, mientras que la observación cuidadosa, la recopilación de evidencias y la preparación mental y emocional permiten enfrentar incluso los conflictos más intensos con claridad y eficacia. Cada paso que había dado hasta ese punto, desde la investigación silenciosa hasta el enfrentamiento decisivo, contribuyó a que la resolución fuera no solo efectiva, sino también emocionalmente sostenible, estableciendo un precedente para la gestión de conflictos futuros. Finalmente, mientras observaba cómo las emociones comenzaban a estabilizarse, sentí que había alcanzado un nivel de comprensión más profundo sobre mí mismo, sobre mi hija y sobre las complejidades de las relaciones familiares. La resolución no era perfecta ni completa, pero era un paso esencial hacia la recuperación, la reconciliación y la construcción de límites claros que protegerían tanto mi bienestar como el de quienes me rodean. Cada pequeño gesto de aceptación, cada palabra de reconocimiento y cada señal de arrepentimiento fueron piezas clave para consolidar esta etapa, demostrando que, incluso en medio del dolor, siempre es posible aprender, crecer y avanzar hacia un futuro más equilibrado. Llegó finalmente el momento de cerrar este capítulo de mi vida, un momento en el que podía mirar atrás y evaluar todo lo que había sucedido, todo lo que había aprendido y todo lo que aún quedaba por sanar. La verdad había salido a la luz, la mentira había sido confrontada y las consecuencias habían comenzado a asentarse. Mi hija, aunque todavía cargada de culpa y de emociones intensas, empezaba a comprender la magnitud de sus acciones y la importancia de la responsabilidad. Era un instante de claridad dolorosa pero necesaria, un punto donde la honestidad, la justicia y la reflexión personal convergían de manera inevitable. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, entendí que esta experiencia me había cambiado profundamente. Había aprendido sobre la importancia de los límites, sobre cómo la confianza, aunque valiosa, no puede ser ciega, y sobre la necesidad de actuar con determinación cuando se enfrentan traiciones o engaños. La lección más poderosa fue entender que el amor no significa permitir que se vulneren nuestros principios, sino proteger aquello que es justo y necesario, incluso cuando es doloroso. Este aprendizaje no solo se aplicaba a mi relación con mi hija, sino a cada aspecto de la vida donde las emociones y la racionalidad deben equilibrarse. La emoción que sentí en ese momento final fue intensa y compleja. Por un lado, había alivio. La verdad estaba al descubierto y había tomado medidas para proteger mis intereses y los de mi familia. Por otro lado, existía tristeza, porque la traición había dejado cicatrices profundas y había cambiado para siempre ciertas dinámicas familiares. Sin embargo, también sentí esperanza, la esperanza de que, con el tiempo, la honestidad y la responsabilidad podrían abrir un camino hacia la reconciliación y que las lecciones aprendidas servirían para fortalecer tanto a mi hija como a mí en el futuro. Quise compartir este momento de forma sincera, como una especie de confesión que reflejara no solo los errores cometidos, sino también la capacidad de aprender de ellos. Cada paso que di, desde la observación silenciosa hasta el enfrentamiento directo, fue parte de un proceso que me permitió mantener la integridad emocional, aprender sobre la importancia de los límites y establecer una estructura de justicia que no dependiera del resentimiento, sino del equilibrio entre firmeza y compasión. Esta reflexión final me permitió ver que incluso los conflictos más dolorosos pueden convertirse en herramientas de aprendizaje y crecimiento personal. El clímax emocional y la resolución de la historia mostraron claramente que cada acción tiene consecuencias, que cada mentira eventualmente sale a la luz y que asumir la responsabilidad de nuestros actos es esencial para la salud de cualquier relación. Mirando hacia atrás, comprendí que enfrentar la traición no se trataba solo de corregir errores, sino de proteger la integridad emocional propia y de establecer un precedente claro. La honestidad y la justicia no pueden ser negociadas. Este entendimiento se convirtió en la base de la enseñanza que quería compartir.
una lección que iba más allá de mi experiencia personal y que podía resonar en la vida de quienes me escucharan. Al compartir mi historia, también quiero invitar a quienes me escuchan a reflexionar sobre sus propias relaciones y decisiones. Todos enfrentamos momentos en los que la confianza se pone a prueba, donde la mentira y la manipulación pueden aparecer de manera inesperada. Aprender a identificar estas situaciones, actuar con claridad, proteger nuestros intereses y establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio y responsabilidad. Esta historia, aunque profundamente personal, tiene un mensaje universal. Enfrentar la verdad con firmeza y compasión es el camino para la justicia, el aprendizaje y la posible reconciliación. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los que han pasado por situaciones similares. Si alguna vez te sentiste traicionado, engañado o desvalorizado por alguien cercano, no ignores tus sentimientos ni permitas que la manipulación continúe sin consecuencias. Comparte tu historia, reflexiona sobre lo que aprendiste y encuentra la fuerza para establecer límites claros. Al hacerlo, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también creas un precedente que puede inspirar a otros a actuar con valentía y claridad. Es un proceso doloroso, sí, pero también liberador y transformador. Por eso, te invito a que dejes tu comentario y compartas tu experiencia. ¿Has enfrentado una situación donde alguien cercano te mintió o te traicionó? ¿Cómo lograste protegerte y aprender de la experiencia? Tu historia puede ser un faro para otros que están pasando por conflictos similares y necesitan comprender que la verdad y la justicia, aunque difíciles, siempre prevalecen. Al final, la vida nos enseña que las pruebas más duras también son oportunidades para crecer, fortalecer nuestro carácter y aprender a manejar las relaciones de manera más consciente y saludable. Cierro esta historia con la certeza de que, aunque el dolor de la traición deja cicatrices profundas, también deja lecciones que nos acompañarán siempre. La claridad, la justicia y la reflexión se convierten en aliados poderosos, y la posibilidad de reconstrucción, aunque lenta y desafiante, nunca se pierde por completo. Este es el legado de la experiencia, la capacidad de enfrentar la verdad, aprender de los errores y, con el tiempo, encontrar un equilibrio entre la justicia y la compasión, entre la firmeza y el amor. Ahora que toda la historia ha sido contada, siento la necesidad de cerrar este capítulo de manera definitiva, dejando claro no solo lo que sucedió, sino también las lecciones profundas que emergieron de esta experiencia. Cada emoción, cada decisión y cada consecuencia se han entrelazado para mostrar la complejidad de las relaciones familiares, el peso de la traición y la fuerza que puede surgir de enfrentar la verdad con claridad y determinación. Mirando hacia atrás, veo cómo la combinación de paciencia, observación y firmeza permitió que la justicia y la honestidad prevalecieran, aunque el camino haya sido doloroso y lleno de tensiones. El cierre no significa olvidar lo ocurrido ni ignorar el daño causado. Significa aceptar la realidad, comprender la magnitud de las acciones de todos los involucrados y aprender a manejar las emociones que estas experiencias despiertan. He comprendido que el perdón y la reconciliación no siempre llegan de inmediato y que algunas heridas permanecen como recordatorios de que la confianza es un bien valioso que debe protegerse cuidadosamente. Esta historia me enseñó que enfrentar la traición no solo implica confrontar a quien miente, sino también tomar decisiones estratégicas que protejan nuestra integridad emocional y nuestros intereses, sin dejar de lado la posibilidad de aprender y crecer a partir de la experiencia. Quiero compartir este cierre como un acto de reflexión y también como una guía para quienes puedan estar atravesando situaciones similares. La vida está llena de momentos en los que la mentira, la manipulación o la traición nos confrontan directamente, obligándonos a evaluar qué es justo,
y que necesitamos proteger. Enfrentar estos momentos requiere coraje, planificación y un entendimiento profundo de que la honestidad y la claridad no siempre son fáciles, pero son esenciales para mantener relaciones saludables y límites claros. Cada paso que tomamos para actuar con justicia es un paso hacia nuestra propia liberación emocional. Al mirar a mi hija ahora, puedo ver que aunque la herida de la traición dejó cicatrices, también abrió un espacio para el aprendizaje y la introspección. La reconciliación, si bien lenta y delicada, es posible cuando se asume la responsabilidad y se reconoce la verdad. Este cierre me permite entender que las relaciones, incluso las más cercanas, requieren de honestidad, respeto y límites claros. No podemos ignorar la importancia de protegernos, ni podemos olvidar que la justicia emocional es tan vital como la justicia práctica cuando se trata de nuestra propia vida y bienestar. En este momento final, reflexiono sobre la fuerza que surge al enfrentar la realidad de manera directa. Cada acción que tomé, desde la investigación silenciosa hasta el enfrentamiento decisivo, fue un acto de cuidado hacia mí mismo y hacia quienes quiero proteger. La claridad que obtuve no solo permitió que la verdad se estableciera, sino que también me enseñó a valorar la paciencia, la observación y la planificación estratégica en situaciones de conflicto emocional. Aprendí que actuar impulsivamente puede destruir lo que aún puede salvarse, mientras que la firmeza, acompañada de compasión, puede traer resolución y aprendizaje profundo. Es importante entender que cada relación tiene límites que no deben cruzarse. La confianza, una vez rota, necesita un tiempo y un esfuerzo conscientes para reconstruirse, y a veces incluso eso no es suficiente para restaurarla por completo. Esta historia ilustra la importancia de reconocer la manipulación y de establecer medidas claras para protegerse, sin perder la humanidad que nos permite aprender y crecer. La resolución y el cierre no significan venganza ni castigo, significan claridad, responsabilidad y la oportunidad de aprender de los errores, tanto propios como ajenos. Quiero invitar a quienes escuchan esta historia a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Alguna vez te sentiste traicionado o manipulado por alguien cercano? ¿Cómo enfrentaste la situación y qué aprendiste de ella? Compartir estas experiencias no solo ayuda a procesarlas, sino que también puede inspirar a otros a actuar con firmeza y claridad cuando enfrenten conflictos similares. La interacción con nuestra audiencia a través de comentarios y relatos personales permite que estas historias tengan un impacto aún mayor, transformando experiencias individuales en enseñanzas colectivas. Finalmente, cierro esta historia con un mensaje que considero fundamental. La vida nos enfrentará a traiciones, engaños y desilusiones, pero también nos dará la oportunidad de aprender, crecer y establecer límites que nos protejan emocional y prácticamente. Afrontar la verdad, asumir la responsabilidad y actuar con justicia y compasión son pasos esenciales para transformar la adversidad en aprendizaje y fortaleza. La historia de mi hija y mía es un testimonio de esto, y espero que pueda servir de guía y reflexión para quienes atraviesan situaciones similares. Si alguna vez has pasado por algo parecido, deja tu comentario abajo y comparte tu historia. Cada relato es valioso. Cada experiencia puede ser un faro para quienes buscan entender que la verdad, la justicia y la reflexión siempre prevalecen. Al final, el cierre de esta historia no es un final absoluto, sino un recordatorio de que incluso después del dolor y la traición, siempre hay espacio para aprender, para crecer y para reconstruir relaciones desde la honestidad y el respeto mutuo.